Presentamos el programa que educa, orienta y previene enfermedades a través de la información. Con ustedes, un médico para curar a Moca. La satisfacción de poder servir a los demás. Los gemelos monocigóticos o univitelinos se conocen también como gemelos idénticos y se originan a partir de un solo cigoto, es decir, provienen del mismo óvulo y el mismo espermatozoide, de modo que comparten la misma carga genética. En estos casos, durante su desarrollo temprano, el cigoto se divide en dos y da por resultado la formación de dos embriones idénticos, inicialmente con la misma información genética, aun cuando a partir de ahí pueden ocurrir algunas pequeñas variaciones genómicas individuales. Esto hace que los gemelos monocigóticos sean generalmente del mismo sexo y que su semejanza física sea extraordinaria. Tal similitud es mayor durante los primeros años de vida. Después, las diferentes condiciones ambientales experimentadas por cada uno de los gemelos pueden ir diferenciándolos. Las características psicológicas y las habilidades sociales, entre otras, están condicionadas por el entorno y pueden ser diferentes entre ambos hermanos gemelos. Recuérdese que el fenotipo es la expresión del genotipo más la influencia del ambiente. Según el momento en que el cigoto se escinda en dos, se pueden esperar distintas configuraciones en el desarrollo intrauterino de los embriones gemelares. 1. Gemelos bicoriales biamnióticos. Cuando el cigoto se escinde en dos dentro de los 3 primeros días posteriores a la fecundación, se produce un embarazo bicorial biamniótico, en donde cada embrión posee una placenta y un saco amniótico independientes. Esta modalidad se presenta entre 25 y 30% de los gemelos monocigóticos. 2. Gemelos monocoriales biamnióticos. Cuando la escisión del cigoto ocurre entre el 4º y 8º días de la gestación, se produce un embarazo monocorial biamniótico, en donde los dos embriones comparten la misma placenta, pero cada uno se halla en un saco amniótico independiente. Este es el caso más frecuente y ocurre hasta en 70% de los embarazos gemelares monocigóticos. 3. Gemelos monocoriales monoamnióticos. La escisión del cigoto entre los días 8 y 13 de gestación da origen a un embarazo monocorial monoamniótico, en donde los dos fetos comparten una misma placenta y un solo saco amniótico. Esta situación es infrecuente y constituye de 1 a 2% de los embarazos gemelares. En estos fetos, después de las 32 semanas de gestación, se registra una morbilidad y mortalidad de aproximadamente 50% por complicaciones tales como transfusión intergemelar, restricción del crecimiento intrauterino, nudos de los cordones umbilicales y parto prematuro. Por esto, los médicos especialistas suelen resolver el parto a las 32 semanas con base en protocolos establecidos.
Los gemelos disigóticos, llamados también mellizos o gemelos fraternos, provienen de dos óvulos distintos fecundados por dos espermatozoides diferentes. Esto hace que no sean idénticos, sino que compartan estadísticamente solo la mitad de su información genética, de manera que son igual de parecidos que dos hermanos que no compartieron al mismo tiempo el útero materno. Ambos individuos se producen debido a que durante el período de ovulación se liberan dos óvulos y son fertilizados por dos espermatozoides distintos, en cuyo caso se desarrollan dos cigotos al mismo tiempo, pero de forma independiente, cada uno con sus estructuras individuales. Los trillizos pueden ser monocigóticos, disigóticos o tricigóticos. En el primer caso, un solo cigoto se escinde en dos y uno de estos, a su vez, se vuelve a dividir. Por su parte, los trillizos disigóticos se desarrollan cuando un cigoto se divide y origina dos gemelos monocigóticos y un segundo óvulo es fertilizado por otro espermatozoide diferente. Esto implica la formación de un par de gemelos más un mellizo. Por último, los trillizos tricigóticos se producen cuando tres óvulos distintos son fecundados por tres espermatozoides diferentes. Los siameses son gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Estos casos son bastante inusuales. Ocurren debido a una escisión tardía del cigoto, aproximadamente entre los días 13º y 15º de gestación. Los siameses pueden compartir órganos, partes del cuerpo, tejidos, extremidades y en ocasiones el cuerpo entero. Nuestra Constitución fue proclamada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal, y en su primer artículo se consignaba que los dominicanos constituían un Estado libre, independiente y soberano, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular y responsable, principios todavía vigentes en nuestra Carta Sustantiva. Los 33 constituyentes de San Cristóbal establecieron el sistema democrático de gobierno y determinaron en la Constitución los tres poderes del Estado dominicano: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en tanto que garantizaron al pueblo sus derechos y libertades. Que este aniversario por el Día de la Constitución de la República Dominicana contribuya a fortalecer en nuestros conciudadanos una cultura de entendimiento, respeto y orgullo por los principios fundamentales del Estado, así como por los derechos y deberes que nos distingue a todos como dominicanos. La menopausia es una de las etapas más importantes en la vida de la mujer. Aproximadamente comienza a los 50 años y termina cuando realmente desde ese momento hasta que se muere la mujer está en un estado de menopausia. Como las expectativas de vida actualmente en una mujer son de 86 años, pues realmente hay 36 años de su vida en la que va a estar en estado de menopausia. Esto es importante porque hace un siglo, a principios del siglo XX, las expectativas de vida de una mujer eran de 52 años, mientras que la menopausia seguía produciéndose a los 50 años. Entonces, el estado de menopausia era de 1 o 2 años, por eso hasta este siglo pasado, hasta el siglo XX, nadie se ocupó
de estudiar la menopausia, porque la menopausia, digamos, quedaba muy poco de sí en la vida de la mujer. A partir de este siglo, la vida cada vez se prolonga más, la vida de la mujer, la vida del hombre, pero sobre todo la de la mujer, y con el tiempo, pues la mitad de la vida, cuando se llegue a una media de 100 años en la época en la que la mujer fallece, pues habrá más de la mitad de la vida, o la mitad de la vida justa, que está en menopausia. Por eso es tan importante. En la menopausia se producen una serie de cambios que son muy importantes desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista estético y desde todos los puntos de vista. Pero aunque en esa etapa podríamos decir que comienza el envejecimiento de la mujer, por eso las secciones de menopausia se llaman también secciones de envejecimiento femenino saludable, pues resulta que ese envejecimiento se puede paliar. ¿Por qué se produce la menopausia? Esto es el dato más importante. Porque los ovarios dejan de funcionar. Los ovarios dejan de producir estrógenos, que son las hormonas femeninas por excelencia, y dejan de producir progesterona, que es también una hormona femenina que influye mucho en la maternidad, influye mucho en la esterilidad, y el ovario deja de producir las dos hormonas, y entonces esto lo acusa a la mujer. ¿Cómo lo acusa? Pues lo acusa en forma de que aparecen sofocos. ¿Qué son los sofocos? Pues unas sensaciones de calor, fundamentalmente durante la noche, pero pueden aparecer a cualquier hora del día, que son muy incómodos, que realmente alteran a la mujer en su vida laboral y en su vida social y en su vida familiar, y realmente es una de las cosas que más nota ella, por las que más acude al especialista para tratar de paliar estos sofocos. ¿Qué otros signos aparecen? Pues unas dificultades en el sueño, es decir, hay una cierta tendencia al insomnio. Aparte de esto, hay unos cambios psíquicos, hay unas tendencias depresivas, hay unos cambios de carácter, se vuelven las mujeres más irascibles, más irritables. Todo esto, repito, de forma natural y sin poner ningún tipo de tratamiento, pero hay tratamientos que realmente pueden solucionar esto, o sea que no tenemos por qué alarmarnos. Otra cosa que sucede es que se pierde la apetencia sexual, hay una disminución de la libido, es decir, la mujer ya no le apetece el mantener relaciones sexuales con su pareja, y si las mantiene, pues hay otra cosa que también se ha producido, que es una sequedad vaginal, hay una sequedad de piel y mucosas. Esta sequedad de la mucosa vaginal hace que las relaciones, cuando ella se decide, aunque no le apetezca, a tener las relaciones, pues por mantener su contacto y su cariño por su pareja, pues le son molestas, con lo cual, entre que no le apetece y que encima le son molestas, pues cada vez la va rechazando más. Esto es realmente importante el valorarlo, porque tiene consecuencias en las relaciones de pareja y puede ser causa de que se produzcan separaciones matrimoniales. Si a todo esto añadimos que físicamente la mujer sufre un deterioro, porque ya hemos dicho que hay una sequedad de piel y mucosas, y esa sequedad conduce a que se arruga la piel y se produce un envejecimiento de la piel, y el aspecto, digamos, de la belleza de la mujer pues también disminuye. Todo esto afecta a la mujer en el terreno psíquico, y si ya hemos dicho que había tendencias depresivas por la falta hormonal, si encima se mira al espejo y se ve que la piel la tiene arrugada y que ya no tiene la belleza de antaño, pues aumenta incluso ese estado de depresión y de desánimo. Como vemos, todas estas cosas son bastante importantes y podemos solucionarlas. Los tratamientos ideales para esto son los tratamientos hormonales sustitutivos, pero los tratamientos hormonales sustitutivos tienen sus riesgos y hay que valorarlos individualmente para poder administrarlos o no. Y luego hay, digamos, tratamientos light, que también son efectivos y que en los casos en que los tratamientos hormonales no podamos utilizarlos, los podemos utilizar, y aunque no son los resultados tan brillantes, pero también son eficaces. Es decir, la mujer no se tiene que asustar porque hay tratamientos para, digamos, solucionar este problema de envejecimiento femenino.
tenemos entonces la posibilidad de aconsejar a la mujer. ¿Cómo la podemos aconsejar? Pues primero, que haga una dieta adecuada, porque también se puede producir una tendencia a la obesidad, una tendencia a ganar peso, y eso hay que solucionarlo. Luego viene el gran problema de la osteoporosis, es decir, que los huesos se decalcifican por la falta hormonal, y como consecuencia de esta falta hormonal, los huesos pueden perder masa ósea y se pueden producir fracturas y se pueden producir dolores óseos. Esto se soluciona, aparte con los tratamientos, con calcio, haciendo mucho ejercicio físico. O sea, que la mujer tiene que hacer ejercicio, tiene que controlar la dieta, tiene que acudir al ginecólogo para que le instaure el tratamiento más aconsejable, bien hormonal sustitutivo o bien hormonal like, llamémosle de esa manera, y con todo esto pues realmente podemos conseguir que esta etapa del envejecimiento femenino sea saludable, sea satisfactoria y no altere lo menos posible el estado de la mujer, el desarrollo de la mujer, la vida de la mujer. Nuestra Constitución fue proclamada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal, y en su primer artículo se consignaba que los dominicanos constituían un Estado libre, independiente y soberano, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular y responsable, principios todavía vigentes en nuestra Carta Sustantiva. Los 33 constituyentes de San Cristóbal establecieron el sistema democrático de gobierno y determinaron en la Constitución los 3 poderes del Estado dominicano: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en tanto que garantizaron al pueblo sus derechos y libertades. Que este aniversario por el Día de la Constitución de la República Dominicana contribuya a fortalecer en nuestros conciudadanos una cultura de entendimiento, respeto y orgullo por los principios fundamentales del Estado, así como por los derechos y deberes que nos distingue a todos como dominicanos. Probablemente usted haya oído las palabras perimenopausia o menopausia, pero ¿qué significan exactamente? La perimenopausia ocurre en los años antes de la menopausia, cuando sus hormonas empiezan a cambiar y sus periodos se vuelven irregulares. Esto por lo general ocurre cuando usted pasa de los 40 años de edad. La menopausia se define como la época cuando no se han tenido periodos por un año entero, que en muchas mujeres sucede alrededor de los 51 años. ¿Cómo puede darse cuenta de que está en la perimenopausia? Muchas mujeres tienen síntomas de bochornos o sentirse acalorada. De hecho, casi 8 de cada 10 de ellas los experimentan. Usted puede notar otros síntomas, como cambios en su menstruación, que incluyen sangrado irregular, cambios en el estado de ánimo, dificultad para dormir y resequedad vaginal. ¿Qué puede hacer si le perturban mucho estos síntomas? Mis pacientes descubren que bajar de peso, mantenerse físicamente activas y comer saludablemente puede ser muy útil. Dese tiempo para respirar profundamente. Use prendas que pueda quitarse fácilmente y evite lo que pueda causarle los bochornos, como el café, el alcohol o la comida picante. La terapia de reemplazo hormonal es algo que ya no se receta rutinariamente, pero todavía se puede conseguir. Hable con su médico acerca de sus riesgos y beneficios. ¿Se pueden usar las hierbas o las medicinas naturales? Pueden ser de utilidad, pero los estudios son contradictorios, por lo que es mejor hablar primero con su médico. Recuerde que la menopausia es un periodo de transición natural, que para muchas mujeres es positivo y motivo de celebración. Usted no está sola en esta nueva etapa de su vida. Encuentre apoyo hablando con otras mujeres, con la familia y con su médico.
Hoy por hoy en nuestra sociedad vivimos contaminando nuestro medio ambiente. Uno de los mayores problemas es el transporte, ya que produce 60.000 toneladas de dióxido de carbono, al igual que las fábricas, pero ellas generan 600.000 toneladas al año. En el Perú, los 32 millones de habitantes generamos 23.000 toneladas de basura al año, lo que significa que una persona produce 120 kilogramos de basura por día. Tenemos que aprender a cuidar nuestro planeta. Para esto, debemos conocer las 3 R's, que son reducir la cantidad de recursos en producción o consumo, reusar, que es considerar la posibilidad de darle un segundo uso a algo, y por último, aprender a reciclar, convertir desechos en nuevos productos. Lo cual será mucho más sencillo si empezamos a clasificar nuestros desechos. Por un lado, los cartones y papeles, por otro, las latas y plásticos, los vidrios y por último los residuos orgánicos. De esta manera, todos juntos tendremos la posibilidad de cuidar nuestro medio ambiente y salvar a nuestro planeta. Hola con todos, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante: cáncer de endometrio, lo que debemos saber. El cáncer de endometrio es un cáncer frecuente, sobre todo en mujeres que ya se encuentran en la menopausia. La menopausia es la etapa donde la mujer deja de menstruar, llamado así los ciclos menstruales, que son desde que inicia la pubertad la mujer hasta la menopausia, que es donde se cesa este ciclo menstrual. Y esto es debido a que los ovarios dejan de producir las hormonas que son necesarias para que se produzca el ciclo menstrual. Una mujer, cuando se encuentra en la menopausia, que en promedio es entre los 45 y 47 años, no debería sangrar. El sangrado a nivel de lo que es el sangrado vaginal puede significar un problema en la salud. Si bien es cierto, no todo sangrado posmenopáusico es sinónimo de cáncer, porque podría haber patologías que no son cáncer que provoquen este sangrado, hay que tomar en cuenta que una mujer que entró a la menopausia y que tiene sangrado vaginal podría explicar un signo también de lo que es cáncer. No solo el cáncer de endometrio, sino también el cáncer de cuello uterino. Para entender qué es el endometrio, vamos a hacer un pequeño recorrido por la anatomía genital femenina. La anatomía genital femenina se clasifica en los genitales internos, que está constituido por lo que es el útero, lo que es la parte de las trompas y las glándulas femeninas, que son los ovarios. Y los genitales externos están constituidos por lo que sería la vagina, la vulva y sobre todo estos genitales externos que constituyen ello. El útero en su interior tiene 3 capas importantes. Primera capa, que es la que está en la luz, se llama endometrio. La capa muscular se llama miometrio y la capa que recubre al útero se llama serosa. Entonces, nosotros tenemos en este caso lo que es el endometrio, el miometrio y la capa de peritoneo que lo recubre, que es la serosa. Es a nivel del endometrio donde se origina el sangrado cuando la mujer menstrua. ¿Qué sucede con la menstruación? Cada mes, desde que inicia la pubertad la mujer, empieza a producir hormonas el ovario. Estas hormonas estimulan el crecimiento del endometrio, el cual se prepara para permitir de que la fecundación, que es decir, que el espermatozoide con el ovocito se unieron y provoca lo que es el huevo cigoto, se logre implantar el endometrio para que de esta manera pueda sobrevivir y permita el crecimiento del nuevo ser. Entonces, cada menstruación es una preparación
que tiene el organismo de la mujer para anidar a lo que sería el futuro bebé. Pero cuando no hay esa fecundación, entonces ese endometrio que ha sido preparado para anidar a lo que significa el futuro ser, se desprende y es lo que conocemos como menstruación. La menstruación entonces es el desprendimiento del endometrio que no ha sido preparado o no ha sido en este caso utilizado para lo que va a ser la anidación del futuro ser. Cuando la mujer entra en la menopausia, ya el influjo hormonal de los ovarios cesa y por lo tanto el endometrio deja de crecer, y si no crece no hay desprendimiento y por lo tanto no hay menstruación. Cuando la mujer entró a la menopausia y presenta sangrados, son signos de alarma. Cuidado, cuidado, porque esto, sangrado genital en una mujer posmenopáusica, puede significar cáncer. Así que cuidado. Entonces, cuando la mujer tiene sangrado, es necesario evaluar y saber qué está pasando. Una de las causas del sangrado en una mujer posmenopáusica es los miomas, que no son cáncer, que son tumoraciones sin comportamiento maligno, porque son localizadas, que se pueden presentar a nivel del útero. Otra condición es el cáncer de endometrio, el cáncer de cuello uterino. El cáncer de endometrio es el cáncer que se origina en esa capa interna del útero que mencionamos. Estos se pueden presentar como lesiones al comienzo premalignas, que son las hiperplasias endometriales. Cuando nosotros, al pedir la ecografía, que es el estudio que se debe hacer en una mujer que tiene sangrado en la posmenopausia, se evalúa y se ve que lo que sería el grosor de este endometrio en una mujer posmenopáusica, que debe ser 1 milímetro o 2, tenemos un endometrio de 14, 15 o 20 milímetros. Esto es sinónimo de probablemente una hiperplasia y esto requiere hacerse una biopsia. La hiperplasia es una lesión precancerosa. La hiperplasia en una mujer posmenopáusica es una lesión precancerosa. Requiere biopsia. ¿Y qué es la biopsia? La biopsia es un procedimiento en donde uno hace un raspado de ese endometrio y lo manda a analizar para ver si esta hiperplasia es o no una hiperplasia que puede ser clasificada como simple o compleja, con o sin atipia. La más peligrosa es la hiperplasia compleja con atipia, porque prácticamente es el paso hacia el cáncer. Independiente de ello, la hiperplasia simple también es con menos riesgo, obviamente, pero también es una lesión que puede convertirse en lo que significa cáncer de endometrio. La recomendación ante una hiperplasia es muchas veces la histerectomía. Sacar el útero, porque en una mujer posmenopáusica el útero ya no tiene una función, como una mujer en edad fértil, la cual necesita, va a ser embarazada y va a permitir el embarazo. En una mujer posmenopáusica no va a salir embarazada, al contrario, ese útero le da riesgo de hacer cáncer. La recomendación es extirpar el útero. Hablamos ahora de lo que es la alimentación en el paciente terminal. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué características básicas tendría que tener la alimentación del enfermo terminal? Hombre, antes de hablar de las características, vamos a diferenciar, para que lo diferencien nuestros telespectadores, de lo que es el enfermo terminal o lo que es el enfermo agónico. El enfermo terminal es aquel enfermo que tiene una expectativa de vida menor de 6 meses, que tiene una enfermedad grave avanzada. No solo son los enfermos oncológicos, pueden ser enfermos de otros procesos, una enfermedad respiratoria, enfermedad del corazón, y que además de tener este órgano alterado, tiene otros órganos que ya le están empezando a fallar. En esta definición cabe
enfermos, que están deambulantes, que están en perfecto estado físico relativo, pero que pueden comer de todo, que pueden beber de todo, que pueden hacer una vida relativamente normal, o enfermos que ya están aproximándose un poco más al final y por lo tanto están ya un poco más castigados. ¿Qué se debería comer en esta etapa? En esta etapa, si el enfermo deambula, es decir, está de pie, no está todo el día en la cama y es un enfermo en relativo buen estado general, tendría que comer una alimentación como la de los demás, una alimentación equilibrada, tanto en su cantidad de calorías como en su distribución de los nutrientes, de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Cuando ya su situación empieza a empeorar, por ejemplo, pasa a estar encamado, ya esa alimentación hay que modificarla. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, mecánicamente no es muy cómodo comer encamado. Entonces habría que pasar, y si tuviera problemas de la deglución, por ejemplo, por un cáncer de esófago, con mayor razón, pero es bueno pasar a aumentar la tasa de alimentación a base de purés. En los purés se puede echar absolutamente de todo, es decir, que todo lo que comemos en el día se puede pasar por la mini primer y hacer un puré, con lo cual no tiene por qué siempre ser un puré de verdura o un puré de alimentos que no tienen nada de proteína, entre otras cosas porque si está encamado y no le damos proteínas, va a producirse una cosa que son las escaras. Cuando ya pasamos a situaciones peores es cuando ya empezamos a hablar del enfermo agónico. En el caso en el que el paciente se encuentra ya en fase agónica, ¿qué cuidados específicos habría que tener con su alimentación? El enfermo ya en su fase final, en la fase de agonía, no tiene tanto problema con el tema de la alimentación. Es más un problema de la familia que del propio enfermo. El enfermo no va a necesitar comer, ni comer mucho, pero claro, la familia esto de que el enfermo no coma lo lleva bastante mal. El enfermo suele estar encamado y suele estar bajo de nivel de conciencia o inconsciente. Si todavía le queda un poco de consciencia, la familia tiende a darle de comer. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque el enfermo, como ya no está perfectamente consciente, puede hacer lo que se llama una broncoaspiración, es decir, nosotros le metemos comida por boca, el enfermo, el mecanismo de cierre de la glotis para que no le vaya al árbol respiratorio, es decir, a los pulmones, no lo tiene muy, entre comillas, despierto y se le va el alimento al pulmón. El alimento, si se le va al pulmón, ¿cómo lo notamos? Porque el enfermo tose. Pero una vez que acaba de toser, nosotros pensamos que ya el episodio ha acabado. Pues no, porque el alimento no está pensado para estar dentro del pulmón. Nos puede hacer una neumonía, es decir, una infección del pulmón, y eso puede ser la causa del fallecimiento de nuestro familiar. Es decir, que indirectamente nosotros podemos causar el fallecimiento, adelantar, en este caso, el fallecimiento del familiar. Por eso no hay que empeñarse en que el enfermo en la fase agónica come. No se va a morir de hambre, se va a morir de otra cosa, pero de hambre no se va a morir. Aunque sea un enfermo muy caquéctico, muy delgado, muy consumido, no va a tener ningún problema a resultas de esa hambre y por lo tanto no tendremos que obligatoriamente embutirle de alimento. Será un problema un poco distinto el tema del agua, pero de eso hablaremos un poco más tarde. ¿Qué deberían de saber los familiares de los pacientes terminales respecto a la hidratación en esta fase? El paciente terminal, al igual que el resto de los pacientes, necesita hidratarse, necesita beber. En este caso del paciente terminal hay un factor que hace más crítico la necesidad de que se hidrate suficientemente. Suelen ser pacientes que tienen o han tenido dolor y suelen ser pacientes que muy frecuentemente están a tratamiento con los analgésicos más fuertes para el dolor, la morfina y el resto de los opioides mayores. Estos fármacos tienen un problema. Si el paciente no bebe suficiente agua, y no beber suficiente agua es beber menos de 1,5 litros al día, el fármaco va a aumentar de concentración y va a empezar a ser tóxico. El paciente va a presentar una toxicidad inducida por estos opioides. ¿Cómo se manifiesta esta toxicidad? Pues muy fácil. El paciente está más adormecido, más adormilado. Para despertar le cuesta más y si estamos sin hablar con él se nos queda dormido. También es un paciente que va a empezar a oír cosas raras o a ver cosas raras, a tener alucinaciones. No es que esté perdiendo la cabeza, es que simplemente está teniendo demasiados niveles de opioides mayores y le están intoxicando el sistema nervioso central. Y luego un signo muy claro que nos hace distinguir que si el paciente entró en delirio o que está bebiendo poco y los opioides le están intoxicando son lo que se llaman las mioclonías, que son contracciones musculares involuntarias. Es decir, el paciente está como yo estoy sentado y vemos que un brazo hace y le dan tics. Tampoco es eso no es una crisis epiléptica, es una mioclonía derivada de la intoxicación por los opioides secundaria a beber poco. Por lo tanto, siempre, pero sobre todo si está tomando opioides, hay que asegurarse que el paciente beba más de 1,5 litros al día. Y cuando el paciente ya está en las horas previas de la muerte, ¿cómo se le puede dar de beber?
La hidratación en el paciente ya en la fase agónica, es decir, en los últimos días de su vida, también tiene unas ciertas peculiaridades. ¿Cuáles son? Pues la necesidad, al igual que la alimentación, ya lo hemos visto antes, no tiene necesidad de una hidratación intensiva. No hay que obligarle a beber 2 litros de agua en los 2 últimos días de su vida. ¿Por qué? Porque no los necesita y además tampoco se nos va a morir de sed. Con el tema de la hidratación también tenemos que tener en cuenta que el paciente agónico suele no estar consciente, entonces no hay manera, y si lo intentamos le vamos a hacer broncoaspirar, no hay manera de hacerle ingerir estos líquidos. ¿Qué podemos hacer? Pues para eso hay una vía de administración, tanto de hidratación de sueros como de medicación, que es la vía subcutánea. Le ponemos una palomilla aquí en el abdomen y le metemos sueros por ahí. ¿Por qué le ponemos esos sueros? ¿Porque necesita el agua? No. Porque sin el agua sus secreciones van a estar muy secas y van a ser muy molestas, ya visualmente y además para el propio paciente. Pero ojo, porque si nos pasamos de hidratación, si le ponemos mucha hidratación, el árbol respiratorio va a llenarse de moco y como el paciente en la fase agónica, todos hemos visto morir a alguien, pues al respirar suena un sonido grave, como de ronquido, como de mocos moviéndose. Si nosotros le hidratamos demasiado, ese sonido lo vamos a generar con ese agua. Y eso va a ser muy estresante para la familia. Tengamos en cuenta que la familia ya tiene bastante con que su familiar se vaya a morir. No tiene, o hay que intentar que los efectos sonoros o visuales desagradables de esa muerte sean los mínimos posibles. Entonces, con medio litro de suero por vía subcutánea, si es en el domicilio, si está en un hospital, lógicamente, y ya tiene una vía intravenosa acogida, se le puede poner por esa vía, aprovechamos y no hay problema. Con eso... En Un Médico para Curar a Moca, la entrevista. Buenas tardes, señoras y señores, amigos de toda la provincia de Espaillá, de Moca, del país, del mundo. Nosotros en este momento estamos en la zona montañosa de la provincia. Hemos visitado el hogar de la familia Suárez Salcedo porque tenemos información de que es una familia modelo y como tal, siendo una familia modelo, un médico para curar a Moca no puede dejarla suelta. Tenemos que llevársela a ustedes para que ustedes disfruten, al igual que nosotros, y podamos aprender todo de ese matrimonio de 41 años ya de vida. Así es que vamos a escuchar las palabras de mi bella esposa, que quiere también tener una valoración de la zona, del lugar, del viaje que hemos hecho para llegar. Un viaje maravilloso, aunque estamos acostumbrados a subir y siempre a hacer grabaciones hermosas, pero este día está romántico, apacible, bello, bello, bello. A mí me gustaría como que ustedes conocieran esta pareja porque se ve que es una pareja ejemplar, una pareja con mucho carisma, y al mismo tiempo personas que se han pasado su vida entregada al magisterio. Y es importante conocer, yo creo que muchas personas que están ahí saben que sí, que los maestros son personas entregadas a la comunidad. Y aquí llegamos a este hogar apacible, amoroso. ¿Cómo está Matilde? ¿Cómo está Nicolás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les tengo que dar las 3. Porque aquí, como canta el gallo y da, por ejemplo, los buenos días a una hora que en realidad es impredecible, porque desde que llegamos están cantando, me gustaría saber, ¿cómo ustedes se conocieron? Nosotros nos conocimos muy bien porque fue un cursillo de la Iglesia Católica que estábamos divididos por algunos sectores. Ella es de Magante, de Gaspar Hernández, y allá me mandaron por una semana. Ahí nos conocimos, ella participó del cursillo que yo estaba impartiendo y con otros 2 más compañeros, y ahí nos conocimos y a ella verme así dijo, no te pierdo, y comenzamos a escribirnos, duramos 3 años escribiéndonos, y cuando ya nos decidimos, pues dijimos que nos íbamos a casar. Nos casamos un día 6 de septiembre de 1980, o sea que vamos a tener 81 años el próximo 21, 41 años. Ah, yo decía 41 años, estaba hablando del 80, pero 81 años.
Le damos la bienvenida a ustedes por venir a visitarnos a nosotros. Estamos muy complacidos por estar aquí, esta familia del médico, que somos unos amigos. Sí, como le dijo mi marido, nosotros ya tenemos vamos a cumplir 41 años de casado. Para nosotros hemos pasado, porque siempre la pareja, no que son tan color de rosa, pero nos hemos podido mantener gracias al Señor. Y aquí estamos tratando y luchando para que nuestros hijos y nuestros nietos vean el ejemplo de nosotros, porque la persona tenemos que seguir el camino, seguir unidos, aguantándonos unos a los otros, pero siempre estamos contentos, gracias a Dios. Mi marido es una persona muy alegre, muy contento, muy chistoso, se pasa, pero aquí estamos, gracias a Dios. Doña Matilde, siempre hay algo que impresiona a uno. Está bien, él es un buen profesor, está bien, todas las cosas que ha hecho, pero la pregunta es, ¿qué le impresionó de don Nicolás? Bueno, lo que me impresionó a mí fue la primera vez que lo vi, su encanto, su alegría, su chiste, que es muy chistoso. Y nunca está, aunque tenga los problemas que tenga, nunca está triste ni nunca está con esa siempre todo, yo le digo alguna vez, pero bueno, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Y por qué? Así, que la vida hay que vivirla así, no se puede vivir uno con amargura ni pensar en cosas iguales, sino vivir alegre. Eso es lo que me encantó, y además después que nos conocimos y que nos casamos, me he dado cuenta que es una persona muy servicial, una persona muy entregada, siempre le gusta el servicio, el trabajo, luchar por lo demás. Eso me ha encantado, y siempre, porque eso es un deber de cada cristiano, de cada persona, que el servicio, el trabajar, es el deber de nosotros. Matilde, ¿es Nicolás detallista? ¿Los momentos importantes en tu vida lo toma en cuenta? Sí, sí. Detallita, sí. O sea, ¿qué tipo de detalles? ¿Serenata? ¿Qué hace? Bueno, de serenata casi no mucho, pero siempre... Cuando teníamos amores. Sí, cuando teníamos amores, sí, cuando, sabe que fue en aquella época, pues ya ahora, pero siempre está activo, siempre le compra flores, siempre activo en la cosa de la casa, muy activo. Le gusta ver las cosas proceder, y conmigo también. Me tiene mucho en cuenta, me cuida mucho. O sea, que toma la chispa, esa chispa del amor, y la mantienen ustedes dos. Sí. Sí. O sea, él abona todo el tiempo, sí, para mantener esa chispa. Sí. Dígame entonces, Nicolás, claro, ¿qué usted sí, hace? claro que sí. Es Cuéntame. así. Es así. Entonces, ¿cuántos hijos ustedes procrearon? ¿Qué han hecho durante estos años de matrimonio? ¿Cómo se mantienen? Porque él ha sido maestro. ¿Qué está haciendo? Escúchame, antes de seguir, yo tengo la imagen de que a las mujeres les gusta cuando se casan, de que el día de la luna de miel el esposo la lleve cargada, así. Ya veo por la fortaleza suya y la figura de doña Matilde. Yo creo que eso ella disfrutó. Yo creo que eso últimamente no se ha usado mucho, porque al tener ya hernia en la columna no puedo hacer mucha fuerza, pero lo he intentado, pero se ha hecho. Continúa. Vamos ahora, Nicolás, yo quiero saber cuántos hijos ustedes procrearon, qué hacen, a qué se dedican, porque sabemos que sí, que ustedes han sido maestros, pero me gustaría saber ahora mismo si han incursionado, si viajan, qué hacen, dónde están, en qué se ha tornado este amor, esta vida. Bueno, nosotros tenemos 3 hijos, 2 hembras y un varón. El varón es peluquero allá en Boston, en Lynn. Las otras hembras son peluqueras, las dos, de peluquería. Y nosotros nos hemos dedicado, venimos desde España, con nacionalidad de España, hemos viajado a Estados Unidos, que no pasamos de 3 meses, pero ya las muchachas llegaron de España y se fueron allá y se legalizaron ya, gracias a Dios, nada más falta una. Y eso es ahí estamos nosotros con esa situación, con 3 hijos, siempre alegres, siempre nos comunicamos. No, aquí antes de irse o antes de nosotros
dividirnos todos, hacíamos reunión ahí en un sótano ahí abajo, ahí nos corregíamos los problemas que había de cada uno. Ahora lo usamos por medio de cámara, nos reunimos los 5 y ahí corregimos alguna falta que haya que corregir, y eso lo hemos usado todo el tiempo, gracias a Dios. ¿Forman ustedes parte de alguna organización social en esta localidad? Sí, estamos asociados a la Junta de Vecinos, donde hemos conquistado muchísimas cosas mediante la Junta de Vecinos. Que aquí no había agua potable, la hemos colocado entre los vecinos juntos, tenemos buena agua puesta, no había luz, pues mediación a la Junta de Vecinos, comenzando nosotros mismos a poner los potes, y de ahí nos atendió, el gobierno vino y nos ayudó, nos dio una manita, y así sucesivamente hemos logrado muchísimas cosas mediante la Junta de Vecinos que estamos agrupados. Y dentro de nuestra profesión, que fuimos maestros y estamos jubilados, estamos dentro de la Asociación Dominicana de Profesores, en ese guía, y así sucesivamente la cooperativa de maestros participamos, y ahí estamos en todos. Excelente. Ella participa más que yo, pero yo voy a todas las actividades, y ella está en la iglesia. Han tenido una vida bastante social y productiva para la comunidad, que eso es importantísimo. Matilde, que ustedes tienen un salón de reuniones y que ustedes allí dicen todo lo que van a hablar acerca de las cosas que están bien o mal, pero siempre hay un padre que es más fuerte. ¿Cuál de los dos es y qué forma, o sea, qué manera ustedes utilizan para corrección? Porque en los tiempos de antes todavía hay personas que utilizan la corrección. Sí, en ese aspecto mi marido corrige como siempre, con más fuerza, ¿sabes? Como, bueno, que cada cual tiene su cosa. Pero yo en ese aspecto soy un poco como más, pero cuando yo corrijo, soy hay que fuerte escucharte, también. Sí, hay que escuchar. Sí, sí, porque me gusta, ¿sabes? Corregir que me escuchen con la palabra, con mi decisión, buscando el objetivo bien para toda la familia. Ahora, lo que pasa es que ella le repite mucho la corrección, y yo, pues, cuando lo voy a hacer, quizás cuando ya ella ha dado 3 o 4 correcciones, yo doy una. O sea que la mía es más corta, yo hablo menos, pero corrijo con más rigor. Yo me imagino que con la cara que él tiene no es secundario corrigiendo. Yo pienso que por sí solo ya los muchachos obedecen. Así, en ese mismo sentido, apartándonos un poquito ya de cómo ustedes han logrado mantenerse juntos 41 años. ¿Cuál es la química? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la educación que tienen para mantenerse ahí? Yo le voy a responder. Para mí, todo el criterio de lo que una persona cree. Yo como lo conocía en un cursillo de la Iglesia Católica, durando 5 días, y ahí nosotros lo conocimos. De ahí para acá, yo nunca dejé de participar de los ejercicios cristianos. Para mí eso me ha mantenido muchísimo. Además, cuando yo estudiaba en la universidad, me decían mis compañeras, tú te vas a poner loca. Digo yo, ¿por qué? Porque tanto trabajo que tenemos en la universidad y tareas, y siempre pegando con tu iglesia. Digo yo, no me puedo dejar de mi iglesia, porque esa es la que me ha mantenido. Y eso le doy gracias a Dios, que hoy en día me ha mantenido, y me siento con mucho ánimo, con mucho valor, porque quiero trabajar por el reino de Dios hasta que Dios quiera. Y eso me mantiene, o me ha mantenido hasta. Nicolás y Matilde, ¿qué piensan ustedes de los feminicidios hoy en día que se están cometiendo en República Dominicana? A nivel mundial, pero aquí también. Bueno, yo pienso que debe haber más diálogo en la familia, en los maridos y mujeres, entre los hijos, los familiares, hacer de alguna vez
reuniones o asambleas en su casa de cada mes o cada 3 meses, hacer algo, porque eso hay que terminarlo automáticamente en todo el país para que eso no siga existiendo. Yo lo considero muy mal eso que está. Eso sí. ¿Qué piensa, Martín? Sí, yo también. Tratar como nosotros en el tiempo que nos casamos, eso fácilmente no se usaba, que eso es de poco tiempo para acá. Pero sí tratar de eliminar, de tratar de luchar en la familia, que se hable, que se dialogue, que se ponga de acuerdo, para que eso no exista más. Eso muy mal entre la familia, muy mal. Buscarse más la familia, dialogar más, quererse más y así sucesivamente. Sí, nosotros como programa y como pareja, pues nosotros estamos aprendiendo mucho de ustedes en el día de hoy también. Quisiéramos saber cómo ustedes nos le darían un consejo a esas parejas jóvenes que hoy están viéndolo y están disfrutando de esa entrevista, pero que ellos quizás tengan algo que no estén tan completo como ustedes. ¿Qué ustedes le aconsejarían? El mejor consejo que yo le puedo dar a la juventud es que busquen siempre de Dios, que busquen la iglesia, se comuniquen con los sacerdotes, con las personas que ellos vean que le puede dar una orientación, que no anden en la calle hablando, haciendo cosas malas, sino que busquen su compañero que sea de su mismo grupo. Que si son estudiantes, que busquen sus estudiantes, que hablen de estudio y hablen de su superación. Eso es lo que yo puedo decir. Y yo sí digo también que es bueno que dialoguen también la familia, que se trate de dialogar, de ponerse de acuerdo, porque muchas veces por poca inconveniente ahí mismo tienen problemas, pero dialogando, ponerse de acuerdo y tratar de poner primeramente a Jesús en el centro del hogar, porque cuando la familia se pone a Jesús, a María en el centro, todo trabaja bien, todo surge bien, porque por eso nosotros también nos hemos mantenido muchas veces. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, me siento al lado de ustedes. ¿Qué piensas de tus tíos? Tengo mucho que pensar, quizá la tarde sea poco para expresarte lo que yo sé de ellos, palabras muy bien. Por lo menos esa gente hace mucho que se casaron, yo estaba pequeño y nunca se ha oído un desacuerdo entre ellos. Si lo tendrán, digo ella ahorita que la pareja choca, pero chocaron privado, yo nunca he nada de ellos, quizá además la comunidad confía mucho en ellos. Aquí cuando hay problemas de pareja vienen aquí a preguntarle a ellos qué deben hacer para resolver el problema. Quien lo quiere resolver viene donde ellos. En mi caso, yo digo que él es mi tío, ella es mi tía, pero yo diría que son mi papá, porque yo siempre estoy con ellos. Ellos tienen más conocimiento en todo que yo. Entonces, yo le pregunto. ¿Por qué yo le pregunto? Porque yo veo un hogar demasiado bien hecho aquí y a veces yo hasta lo envidio y quisiera que mi hogar sea como el de ellos. Pero un día será. En la familia, él podemos llamar el jefe de la familia, no de los hijos y los sobrinos, de todos. Porque cuando los hermanos de él que están en Santo Domingo, le pasa algo o quieren que resolvamos algo, a él es que lo llaman. Y si hay que hacer una colecta entre la familia, quien dice que hay que hacer una colecta es él. Y prácticamente mi tío dice lo que se va a hacer en la familia entera. Así que yo considero que ellos son el ejemplo de todos nosotros. Y yo nunca me he dividido de ellos, desde chiquito. El programa televisivo Un Médico para Curar a Moca reconoce a la familia Suárez Salcedo como familia ejemplar por haber cumplido fielmente con los principios y valores cristianos y sociales dado en el municipio de Moca, provincia de Espaillat, República Dominicana, a los 17 días del mes de noviembre del año 2021. Felicidades, recíbanlo, se lo merecen. Gracias por esta aportación, gracias por todos. No es solamente de Matilde y yo, y se lo dedico a mi sobrino Gerardo,
Se lo dedico a mis 3 hijos que están en los Estados Unidos, que son Cristel Evelyn Suárez Salcedo, está Anderson Nicolás Suárez Salcedo y Neolisa Suárez Salcedo. Para ellos, sepan que ya nosotros tenemos este fruto, se lo agradecemos a todos ustedes. Y también nosotros también se lo dedicamos gracias al Señor, a Jesús y a María, por ayudarnos a llegar a la meta de este regalo tan importante. Y también a los 6 nietos que tenemos dos hembras, 3 hembras y 3 varones. Hemos presentado el programa que educa, orienta y previene enfermedades a través de la información. Con ustedes, un médico para curar a Moca. La satisfacción de poder servir a los demás.